Semper Regis, ad in Regis, vita de stabilis, cum obturat, et cum curat, ludum mentis agiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem. Buenas noches. Palabra de honor en su horario habitual de los lunes a las 23, los martes a las 16 y algún otro día sin horario fijo. Buenas noches, sean bienvenidos. Hoy tenemos una entrevista grabada esta mañana en la Bolsa de Comercio. Es breve, pero es sustanciosa, con una persona que tiene en este momento un conocimiento por parte de la opinión pública importante por la tarea que está realizando. Es Margarita Stolbizer, que creo que no requiere mayor presentación. Así es, agradecemos a la Bolsa de Comercio como siempre. Yo voy a hablar, Prudencio, respecto de este encuentro de la mujer que ha habido en Rosario. Voy a hablar de la vida, voy a hablar de la evolución, voy a hablar del sexo, de la mujer, de la democracia y de la corporación. Vos dirás que tiene... ¿Cuánto tiempo va a haber? No, 10 minutos. Vos dirás que tiene que ver todo esto junto. Ya vas a ver que está absolutamente interrelacionado. Bueno, dicen que todo tiene que ver con todo, así que no te va a resultar difícil establecer una conexión. Los invitamos a que nos acompañen. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Como ordena la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo ha elevado al Congreso de la Nación el proyecto de la Ley de Presupuesto del año 2017. El ministro Prat Gay ha concurrido y ha explicado, y se han dado a conocer los lineamientos generales. Por primera vez en muchos años, evidentemente, hay un proyecto de presupuesto que tiene metas realistas, es decir, cifras verdaderas y no dibujadas. Entre esas metas realistas se cuenta un crecimiento previsto del 3,5%, que es probable que pueda darse, y creo que las condiciones están, una inflación que oscilaría entre el 12 y el 17%, lo cual va a requerir evidentemente acciones concretas para bajarla, porque está por encima de esa cifra, un déficit fiscal que lamentablemente va a estar muy cercano al de este año, un 6,9%, del Producto Bruto Interno. Este año fue del 7,33%, de manera que la disminución es, a mi ver, un tanto pequeña para las necesidades que tiene el país de reducir el déficit. Un dólar que va a estar aproximadamente en los 19 pesos con 50, y lamentablemente la noticia que no me parece buena es que la disminución del gasto es muy pequeña. Prácticamente no hay disminución del gasto, y eso evidentemente se traduce en aumento de la deuda pública, aumento de la presión fiscal o mantenimiento al menos de la presión fiscal, y evidentemente con eso aumento de la inflación, con que la meta antiinflacionaria puede cumplirse pero con dificultades. Los proyectos de inversión han tenido un incremento realmente importante, crecen el año que viene, mejor dicho, si el presupuesto se aprueba como ha sido enviado, un 48,4%, sumando un total de 51.200 millones de pesos.
Ahora, la distribución sigue siendo una distribución absolutamente injusta. El 31% de ese monto va a la provincia de Buenos Aires, es decir, casi el tercio del presupuesto de proyectos de inversión va a la provincia de Buenos Aires, es decir, a la región más privilegiada del país. Córdoba es la provincia más perjudicada de todas, la que tiene más bajos, va a recibir menos recursos en materia de proyectos de inversión. Simplemente el 4,8%, es decir, comparado con el 31% de la provincia de Buenos Aires, evidentemente es un porcentaje muy bajo. Y con respecto, por ejemplo, a los habitantes, la provincia de Córdoba tiene aproximadamente entre un 8 y un 9% de los habitantes del país y va a recibir el 4,8%. Ahora, si lo vemos per cápita, la más beneficiada de todas es la provincia de La Rioja, que va a recibir cada riojano, en este concepto, 11.817 pesos en 2017. El promedio general va a ser de 3.877 pesos por habitante. Y lo que recibe Córdoba está, por cierto, por debajo de ese valor, como les acabo de decir, el 3,8%, 2.246 pesos por habitantes. Santa Cruz, que ha sido beneficiada a lo largo de 12 años muy por encima de las demás provincias, va a recibir más que Córdoba, 3.341 pesos por habitante. El crecimiento de las partidas de los proyectos de inversión es realmente también muy asimétrico. En la provincia de Buenos Aires crece el 99,8%, o sea, casi se duplica. El promedio sube el 48% y en Córdoba el 28,4%. Con la aclaración, la salvedad de que, como todos sabemos, durante los últimos 12 años, o por lo menos buena parte de ellos, Córdoba ha sido manifiestamente discriminada en la obra pública financiada por fondos nacionales. El total de los proyectos de inversión es de 1.130 proyectos, de los cuales 52 son los más importantes y consumen o van a implicar el gasto del 50% de la partida. Córdoba va a recibir solo 3 de estos proyectos importantes, solo 3 proyectos. 2 de ellos son de cierta importancia, pero no son vitales para Córdoba, salvo uno que podría pensarse que sí. Son 290 millones para construir una cárcel en la localidad de Oliva y 470 millones para terminar la autovía 36 de la ruta que la Nación pasó a la provincia, que antes la financiaba la Nación y la pasó a la provincia. Otra noticia que no es buena es que no hay prácticamente baja de impuestos. Incluso la promesa electoral de Mauricio Macri de bajar las retenciones de la soja en forma gradual a partir del 2017, ya se ha dicho que no se va a cumplir, no hay baja en la retención de la soja hasta el año 2018, lo que significa para Córdoba, la principal productora de soja del país, una pérdida de 400 millones de dólares, esto es 6.000 millones de pesos aproximadamente. Para comparar, es el 50% del presupuesto del año de la Municipalidad de Córdoba, de este año. El impuesto a las ganancias no solo va a haber una reducción clara como se había anunciado, sino que hay incluso aumento, porque se habla de un aumento de la alícuota más alta, de la cuarta categoría, al 45% se la llevaría, es decir, subiría 10 puntos porque hoy está en el 35%. Y además de eso, va a haber muchas más personas que van a ingresar a esa cuarta categoría, lo cual es absolutamente injusto porque van a seguir financiando el gasto ineficiente las personas que están en blanco. Y las que están en negro obviamente no pagan impuestos, es decir, sigue siendo la carga sobre aquellos que son cumplidores con el fisco. Ustedes saben que aproximadamente el 33% de la población laboral está en negro y además si se suman los autónomos, que un 70% está en negro, estaríamos en total en un promedio del 50% de la población activa está en negro, la mitad. Es decir, la mitad que está pagando bien porque está en blanco va a ser sobrecargada para financiar lo que no pagan los que están en negro. Es decir, esto no es una reforma integral, como se había dicho, del impuesto a las ganancias, dista mucho de serlo. Va a haber nueva toma de deuda, esto ya se sabe, no está en la ley de presupuesto, pero ya ha sido anunciado. El centralismo continúa. Quizás un poco menos, pero continúa.
Por ejemplo, se van a invertir en los próximos 7 años 14.000 millones de dólares, es decir, el doble del presupuesto anual de la provincia de Córdoba, para renovar vagones de sistema de trenes que solo están, trenes de pasajeros que están en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, exclusivamente. 14.000 millones de dólares. Ya se hizo el año pasado. El ministro Randazzo lo anunció con bombos y platillos que se renovaban los vagones. Ahora se vuelven a renovar. Se van a eliminar los pasos a nivel en toda esa zona de la ciudad de Buenos Aires y su zona de influencia y se va a construir una superestación de trenes, ¿dónde? Debajo del obelisco. Evidentemente, esto no es precisamente una distribución muy federal de los recursos, a lo que se suma que el precio de la energía eléctrica sigue siendo más bajo en el área metropolitana de Buenos Aires y que todavía seguimos todos los argentinos pagándole prácticamente hasta el límite de hacerlo casi gratis la prestación de agua corriente y cloacas de la ciudad de Buenos Aires a través de la empresa nacional AISA, es decir, nacional porque es pagada por todos los argentinos. Y el transporte sigue en Buenos Aires sumamente subsidiado, mucho más que en el resto del país. Es decir, un presupuesto que parece avanzar con respecto a los anteriores en sincerar y poner números más creíbles, pero que lamentablemente no cambia como quisimos creer que Cambiemos nos dijo que iba a cambiar. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Emil Sola Argentina, Chacuzo. En realidad es una buena oportunidad porque Emil Sola, cuando escribe esa carta al presidente de Francia, lo hace y él mismo lo dice en búsqueda de la verdad y de la justicia, y los argentinos necesitamos eso también, reencontrarnos con la verdad y la justicia. Y el caso Dreyfus sería el caso Kirchner actualmente. Sí, digamos, el caso, exactamente, el caso no es lo mismo. Lo que yo he tomado de Emil Sola no es solamente el título, digamos, el yo acuso, sino esa intención de buscar la verdad y la justicia. Yo siento que nosotros estamos en la necesidad de reencontrarnos con eso como espíritu. Durante muchos años las instituciones de la Argentina han sido muy degradadas, ¿no? Y yo creo que es tiempo de plantarnos y reconstruir el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, y para eso necesitamos una justicia independiente que investigue, que esclarezca y que le explique a la sociedad lo que ha pasado. Y qué es lo que no está viendo en este momento, por lo menos en el nivel que esperamos. Es curioso que hoy son 3 mujeres las que están actuando con mayor firmeza en la denuncia de actos de corrupción. Usted, Lilita Carrió y Ocaña. Esto indicaría también que la sociedad argentina está evolucionando hacia una superación de ese machismo que durante tantos años nos caracterizó.
A ver, eso sería por supuesto que una buena noticia, pero no nos olvidemos también que las acusaciones pesan sobre una mujer también, ¿no? Entonces yo trato de no poner en esto las cuestiones de género, porque si no le estaríamos dando el margen a la expresidenta de que pueda aparecer ella por una cuestión de género victimizándose, que es algo que ella hizo muchas veces también, ¿eh? Continuando con esta línea, Margarita, ¿vos sos consciente de que la actitud tuya y de otras dos personas han permitido que exista la República hoy? Porque si no estaríamos como Venezuela. Ustedes tres, Lilita y la Nata, son personas que han atacado al poder cuando el poder era poder absoluto. Y gracias a la actuación de ustedes, hoy tenemos República. ¿Sos verdaderamente consciente de eso? A ver, yo trato de no adjudicarme más méritos de los que podría. No es por tener, méritos, ¿no? Margarita, es por el funcionamiento de la opinión pública. Sí, por eso, pero también me parece que hoy hay una sociedad, y esta es la buena noticia de la Argentina, yo creo y espero que esto siga adelante, de una sociedad que está indignada, una sociedad que antes estuvo adormecida, cómplice, indiferente durante mucho tiempo, y a veces las sociedades tienen que tocar fondo para reaccionar, y a mí me parece que eso es lo que ha ocurrido. Tenían que ser tan grandes las evidencias. No nos olvidemos que la sociedad no reaccionó por las denuncias nuestras, reaccionó cuando vio los videos con los millones de dólares que desbordaban de la caja fuerte de Florencia Kirchner, o los bolsones en la puerta del convento, o los hijos de Báez contando los dólares. Siempre dicen que las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿no? Y a mí me parece que fue eso. Eso conmovió tanto a la sociedad que reaccionó. Hacía falta ver eso para reaccionar. Y esa es la buena noticia. Yo hoy tengo la esperanza de que hay una Argentina donde nos hemos plantado en nuestra dignidad. Nos falta, sí, trabajar en un pacto político y social en contra de la corrupción. Yo vengo repitiendo que así como alguna vez la Argentina dijo no más a los golpes de Estado, hay que decir no más a la corrupción, porque la corrupción ha tenido un costo social y humano brutal para nosotros, no es simplemente un problema moral. Muchas personas han muerto como consecuencia de los altos niveles de corrupción que tenemos. Entonces creo que es muy importante reaccionar. A mí me esperanza cada vez que ando en la calle y la gente me dice, y bueno, Margarita, no hay que aflojar, hay que seguir trabajando, pero bueno, ahora falta la otra parte, o dos partes, la justicia por un lado, que canalice todo eso, pero también hay que pensar hacia adelante. La lucha contra la corrupción no es solo una lucha hacia atrás, es una lucha hacia adelante, y los que están en el gobierno tienen la obligación, no solo de no ser corruptos, sino que deben ser prolijos y ejemplares. Como la mujer del César. Claro. Esa buena noticia de esa probable toma de conciencia de la sociedad argentina con respecto a la corrupción podría acompañarse de otra posible buena noticia, que es la decadencia de los populismos en Latinoamérica. Bueno, yo creo que hay, digamos, una decadencia, o por lo menos está un poco en cuestión, pero hay que ser cuidadoso también sobre cómo definimos el populismo y a quién le adjudicamos, porque hay una tendencia a decir, bueno, como los Kirchner fueron populistas, el kirchnerismo de izquierda. El kirchnerismo no es de izquierda o de derecha, no tiene ideología en realidad. El problema es la crisis de institucionalidad que eso genera, cuando se levantan los grandes líderes, que son los que terminan copando la relación con la gente y dejan las instituciones de lado. Cuando las instituciones se debilitan, ahí se cuela el crimen organizado. Y eso es lo que nos ha pasado, pero eso no tiene ideología. Y muchos nos hacen discurso de izquierda, discurso de derecha, pero se llenan los bolsillos, ¿no? Margarita, todas las pruebas a las denuncias que han hecho ustedes estaban de antes, todas. Los jueces y los fiscales han empezado a reaccionar con el cambio de gobierno. Los jueces y los fiscales son, a tu criterio, corresponsables de lo que ha pasado, y en qué grado de corresponsabilidad deben ser castigados, deben ser cambiados, o tenemos que trabajar con la estructura que tenemos. A ver, me parece que hay que diferenciar varias cosas. Dentro de lo que son los jueces, digamos, no hay un colectivo uniforme como no lo hay en los políticos ni en los fiscales. La verdad es que en todos lados hay buenos y malos. Algunos de los malos empezaron a ir, el caso más claro es el de Ollarvide. ¿Qué es lo que ha pasado con la justicia? Yo no creo que la justicia haya cambiado por el cambio de gobierno.
creo que hay algunos elementos objetivos que nosotros tenemos que reconocer y que son los que cambian la actitud de los jueces frente a las causas. Una es que más allá de todas las cosas que nosotros dijimos y presentamos en su momento, ahora aparecen 3 elementos objetivos que son novedosos. El primero es la figura de los arrepentidos. Yo no idealizo la figura del arrepentido, no me gusta demasiado porque los arrepentidos son delincuentes que buscan mejorar su propia posición. Pero lo cierto es que hoy hay personajes de esos que se presentan y aportan a las causas información que sirve para las investigaciones. El segundo elemento es que aparecen estos videos desopilantes, vergonzosos, obscenos, que son elementos de prueba fundamentales. Si no hubiera aparecido el video de López en la puerta del convento, López no estaría preso y no se estaría investigando de dónde sacó los millones de dólares. Entonces, es un elemento que no lo teníamos antes, que es novedoso, y eso también activa la justicia. El tercer elemento, sí se debe al cambio de gobierno, es que hasta el 10 de diciembre los organismos del Estado, las oficinas del Estado, eran cómplices. El ejemplo más claro es el de la Dirección Nacional de Vialidad. Vialidad era la que adjudicaba las obras públicas, la que tenía que controlar y no controlaba, la que determinaba a quién le pagaban y cuánto le pagaban, o sea, era cómplice. Desde el cambio de gobierno, la Dirección de Vialidad, por ejemplo, produce informes técnicamente muy buenos y políticamente y jurídicamente muy útiles. El informe de la Dirección de Vialidad dice, bueno, miren, de todas estas obras se pagó el 100%, pero se hizo el 20%. Entonces ahí atrás hay un delito. Entonces ese es el tercer elemento objetivo que hoy la justicia tiene y que entonces activa también la marcha de la justicia. A mí me gustaría de todos modos una justicia mucho más activa. No están activando lo suficiente en la medida en que tienen muchos elementos de prueba. Yo tengo el temor que la justicia esté también haciéndose un poquito la distraída y mirando para el costado en la investigación de algunas causas que no son las más graves respecto a las responsabilidades políticas de los últimos años. La sensación que tenemos en concordancia con lo que acaba de decir es que la justicia ha estado actuando últimamente a impulso de escándalos mediáticos, claro. Pero las causas se han demorado, evidentemente están como ralentizadas. ¿Esto a su juicio indicaría que todavía existe una cierta complicidad con el kirchnerismo por parte de algunos magistrados? Hoy yo no tengo tan, digamos, no, mi opinión no va tan en ese sentido, sino que mi temor es que la justicia, que suele ser muy oficialista, hoy sea más funcional al macrismo y al gobierno, porque es a ellos a los que beneficia que mantengan a Cristina latente como una posible candidata. La reedición de la polarización Cristina-Macri o el Frente para la Victoria y el gobierno de Cambiemos puede ser muy bueno en términos electorales para Macri, pero es muy malo para el país. Y hoy los jueces me parece que son funcionales a esa estrategia de mantener viva a Cristina. Entonces tendremos que decir que la justicia argentina es muy consecuente porque sigue siendo oficialista. Yo opino eso hoy. Margarita, vamos a hablar del futuro. Vos dijiste que el control de la corrupción es a pasado y a futuro. Toda la estructura de los empresarios que han servido de contraparte a los sobreprecios sigue existiendo. De manera tal que la preocupación mía es, con este aluvión de inversiones de obra pública que va a haber el año que viene, a tu criterio como legisladora, ¿estamos preparados la sociedad y la oposición para exigir que se controle realmente y se dé la información en tiempo real de cada una de las inversiones? No, y esa es una de mis preocupaciones. Justamente ahí es donde tengo las preocupaciones. Ahora se está por aprobar una nueva ley de regulación de las obras públicas, promoviendo digamos, la interacción público-privada. Y todo eso es bueno para promover inversiones, pero si eso no tiene mecanismos de control, de seguimiento que aseguren transparencia, eso no sirve y no habremos cambiado nada. Y me parece que esos son los desafíos que tenemos. Yo tengo una gran preocupación. Esto tiene que ver con el mundo empresario, con el mundo público también. En esa relación, que es una relación necesaria para un proyecto de desarrollo, pero tiene que ser virtuosa, tiene que ser muy transparente. Y hoy no están los mecanismos dados para decir, bueno, realmente estamos dispuestos a corregir. Entre otras cosas, yo digo, hay que resolver los conflictos de interés que tiene este gobierno. El gobierno está lleno de empresarios
empresarios privados devenidos en funcionarios públicos y tiene que corregir esos conflictos de interés. Tienen que despejar cualquier duda de los parientes presentándose en las licitaciones. Yo se lo he dicho, miren muchachos, no hay ninguna ley que lo prohíba, pero por favor díganle a los parientes que no se presenten a ganar licitaciones. Hay que empezar a cambiar alguna de esas cosas. Dejen de hacer negocios con el Estado. Entonces creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que corregir. Yo estoy en un proyecto de reforma de la ley de ética pública. Creo que esto también es una situación central porque el kirchnerismo se ocupó de desmantelar los organismos de control, de disminuir los requisitos de las declaraciones juradas en la ley de ética pública. Hay que recomponer un poco un marco jurídico legal que garantice hacia adelante todos los controles necesarios en esa relación. ¿No amerita esto entonces un apoyo a la población para que haya una concientización, es decir, una política de difusión de que la población debe concientizarse en exigir que haya un control? Sí, por supuesto que sí, pero también sabemos que vivimos en una democracia donde el pueblo se expresa a través de sus representantes, que somos los legisladores. Entonces el pueblo debe controlarnos un poco más a los legisladores para ver cuáles son las cosas que votamos. Muchas gracias, Margarita. Gracias que a ustedes. tenga buena estadía en Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Prudencio, propongo que este bloque que nos queda lo dediquemos a una fecha que ha sido totalmente distorsionada, que es el 12 de octubre. La gente joven está recibiendo información que no explica las cosas como realmente ocurrieron. A mí me gustaría que para empezar a hablar del 12 de octubre, con el viaje de Colón a América, expliques vos un poco, como nos dijo un día Claudio Fantini, fue una epopeya náutica ese cruce del Atlántico. Es la primera vez que se hace una navegación oceánica. Antes las navegaciones eran costeras. Sí, evidentemente el viaje en sí mismo fue extraordinario. Más allá de que hayan llegado los vikingos antes al norte de sí, pero era Noruega, Islandia, Groenlandia, era Canadá. al fin y al cabo también. No, evidentemente desde el punto de vista que vos dices es una epopeya importantísima, pero para mí la mayor importancia es que es el encuentro cultural más importante de la historia de la humanidad, pero no solo el encuentro de dos culturas, sino la fusión de dos culturas. El mestizaje formidable que desencadenó la llegada de los españoles a América ha sido realmente única, no se ha repetido en la historia de la humanidad en la magnitud con que se ha dado. Y además hay otra cosa, nosotros somos el producto de eso, es decir que tenemos que juzgarlo, por supuesto, lo bueno, lo malo, criticar lo que se hizo mal, rescatar lo que se hizo bien, pero lo único que no podemos hacer es negarlo, porque sería negarnos a nosotros mismos. Bueno, pero antes de avanzar, Prudencio, quiero que expliques a nuestra teleaudiencia qué encontró Colón acá. Colón encontró un imperio único, centralizado, que manejaba toda América, o encontró una serie de naciones, muchas de ellas en pugna.
la mayoría de ellas en pugnas entre sí. Encontró tres, él no, digamos, él encontró una parte nada más. Por Colón me refiero a... Correcto. Había en América tres importantes civilizaciones, que era la azteca, la maya y la inca. La maya estaba ya en decadencia, había sido prácticamente dominada por los aztecas y si bien conservaban, todavía quedaban muchos mayas y seguían teniendo ese maravilloso desarrollo de la astronomía que es increíble, que sin conocer la rueda y casi sin escritura, porque era una escritura muy precaria la que tenían, hayan llegado a ese conocimiento. Los aztecas y los incas tenían también un grado importante, no tenían escritura ni conocían tampoco la rueda, pero de los pueblos americanos eran los más evolucionados. Y el resto dominaban a muchos otros, por supuesto, en su entorno, y el resto eran pueblos totalmente separados, distantes entre sí y en general, como dices vos, Es decir, se puede decir que había tanta diferencia entre el Inca del Cusco y, digamos, el Tehuelche de la Patagonia, como la diferencia que había casi entre Colón y el Inca. Y yo diría que sí. Quizás la gradiente cultural no era tanto, porque Colón leía y escribía, es decir, estaba en una etapa de la civilización muy avanzada en la que estaban aún los grupos y las culturas más avanzadas de América. Me refiero a la libertad política, a la holgura política. Bueno, la dinastía de los incas era terrible, una tiranía feroz. Estaba todo absolutamente manejado, la vestimenta, el lenguaje, el sexo, el comportamiento, todo estaba rigurosamente. Entonces no fue que Colón al venir acá rompió con un statu quo armónico que había, sino que había estructuras de poder como en el resto del planeta Tierra. Sí, te diría que sí, por supuesto. Sí, eran seres humanos iguales que nosotros, más allá de que estuvieran en otro estadio de evolución cultural, tenían las mismas miserias y las mismas grandezas que tenemos nosotros. Es decir, a tu criterio no fue España con la espada y la cruz la que disolvió la armonía que había acá e impuso una cultura autoritaria, sino que fue una actuación más dentro de todas las actuaciones que hay cuando se generan pugnas entre civilizaciones más avanzadas y menos avanzadas. Absolutamente, sí. La visión angelical de esta Arcadia, donde todos vivían en paz y en armonía, no existe, evidentemente no. Por ejemplo, hay dibujos hechos por los propios aztecas de los brutales sacrificios humanos que hacían con sus enemigos. Tenían en sus pirámides y en sus monumentos ríos de sangre corrían, le sacaban el corazón batiente, el corazón latiendo desde el pecho. Los dibujos son realmente espantosos. Y Bernal Díaz del Castillo dice que cuando entraron en Tenochtitlán, el día anterior había habido sacrificio humano y había cerca de 10.000 cadáveres. Quizá exagerara, pero evidentemente había mucho. Y los incas también, los incas eran terribles. Estaban en un estadio anterior, seguramente nuestra civilización europea, también en estadios anteriores, el neolítico o en la edad del bronce, también había salvajismo y había sacrificios humanos. Bien, quiero analizar ahora el fenómeno que se da de la llegada del español, la mixtura con el indio, que surge, e inclusive si le agregamos también el aporte del inmigrante, ¿qué es lo que surge? Y del negro. Y del negro también, sí, no nos sí, olvidemos del el negro. afroamericano, evidentemente. Si bien en la cantidad fueron mucho menos, y estuvieron sometidos a esclavitud, no eran hombres libres como los demás, pero evidentemente desde el punto de vista étnico hay una influencia. La sangre negra no está, no quedan todavía negros puros, digamos, pero la de sangre tarde negra y tarde en el sur me miro un rostro moreno, dice un famoso verso de Eladia Blasquez. Claro. Pero ¿qué surge de todo esto? Quiero que expliques qué surge de todo esto. Surgimos nosotros como pueblo. Podemos decir la raza criolla. Lo que antes te iba a decir justamente eso, lo que antes se llamaba la raza criolla, por eso cuando Hipólito Yrigoyen en 1917 crea el Día de la Raza, es decir, el 11 de octubre lo consagra en Argentina como Día de la Raza, pone ese nombre, porque la palabra raza no estaba tan prostituida como ocurrió después de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, en donde el concepto de raza se vincula al racismo, es decir, una concepción absolutamente sectaria y discriminatoria del término, ¿no? Es decir, hoy no podemos hablar de razas porque ya está contaminada el nombre. Haberle sacado ese nombre sin tener en cuenta el tema de la contaminación ha sido
engañar a la gente, a las nuevas generaciones. A mí me preocupa. No creo. A mí no me preocupa que se cambie el nombre. Creo que hoy hablar de raza me parece que no es apropiado. No me gusta. Yo me gusta esto del encuentro de culturas. Bueno, entonces ya nos queda muy poquito tiempo. El último tema que quiero tratar, y este tema de paso es un homenaje para nuestro querido amigo, el profesor Ignacio Tejerina Carreras. Hablemos de la hispanidad, que es lo que ha quedado. ¿Qué es la hispanidad? ¿Qué diferencia hay entre lo español, la hispanidad, y cuál es el valor de la hispanidad a tu criterio? La hispanidad para mí es el conjunto de valores culturales, es todo el bagaje cultural de los pueblos de España en tanto península y de los pueblos del gran imperio español. Es decir, todos juntos. Todos somos culturalmente hispánicos. Nosotros somos argentinos desde el punto de vista político, pero los otros son colombianos, venezolanos o lo que fuere, pero todos tenemos en común, por empezar, la lengua. Hablamos la misma lengua. Tenemos en común un pasado de 250 o en algunos casos hasta de 300 años en donde formamos parte de un mismo imperio, el Imperio Español. Y además tenemos en un altísimo porcentaje la religión católica que recibimos de España, de manera que tenemos además costumbres, hábitos, a los que se suman de nuestros antepasados indios, lo que puede haber traído también los africanos, etcétera, y ni qué hablar de la inmigración. Pero yo creo que lo hispánico hoy es lo que nos une. Lo que tenemos en común con un venezolano, con un mexicano, con un, con un peruano, es precisamente ese pasado común, esa lengua que compartimos, es decir, la hispanidad. Alguien dijo que una persona puede salir de Ushuaia en avión y volar hasta California y va a pasar siempre ininterrumpidamente por todo territorio de habla hispana, y ese fenómeno no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Pero hagámoslo ir por tierra, porque si va por aire no va a saber qué idioma están hablando abajo. Bueno, se nos acabó el programa, no podíamos dejar de comentar este tema que para nosotros es tan importante. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. No se había terminado el programa, sino que se había terminado la conversación con Prudencio. El programa sigue. Viene mi editorial y se va a referir entonces al encuentro femenino anual que ha ocurrido en Rosario, el Encuentro de la Mujer. ¿Qué es este encuentro? Es un encuentro de un grupo de mujeres que por defender los derechos de la mujer pisotean los derechos del ciudadano. Pero para explicar qué son los derechos de la mujer, debo explicar lo que es la mujer y debo explicar entonces lo que es el sexo. El sexo es un invento nuevo, relativamente nuevo, en la historia de la vida en este planeta. La historia de la vida en este planeta tiene 4.000 millones de años y el sexo recién aparece los últimos 1.200 millones. Antes, la reproducción, que es una de las cualidades de la vida,
ustedes saben que la vida tiene las siguientes cualidades o características. Nacimiento, interacción con el medio, adaptación del medio en lo que se refiere a incorporar los alimentos, reproducción y muerte. La reproducción se ha hecho los 3 primeros 1.000 millones de años por partición. Se partía un ser unicelular, por cierto, se partía en 2 seres absolutamente iguales. Y entonces no podía haber evolución. ¿Cómo ocurría la evolución? La evolución ocurría cuando había una imperfección, cuando había algo que salía mal. Entonces, de esas 2 partes, una era mejor que la otra, y esa es la que evolutivamente progresaba y la otra desaparecía. Tiempo después aparece el sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo es la interacción de 2 individuos aportando los 2 material biológico para generar un tercer individuo. Esa es la definición de sexo que me gusta a mí explicar. En esa situación, en el aporte de los 2, se generó la siguiente ventaja. Como esos aportes, hablemos de 2 padres para distintos hijos, eran diferentes, podía haber muchos más cambios en el aporte genético y la velocidad evolutiva aumentó terriblemente. Por eso este sistema generó el éxito que generó. El siguiente paso que se incorpora al sexo, el primero es la búsqueda de la reproducción, es el placer. No es que se le incorpora placer al acto sexual, es al revés. Aquellas parejas que sentían gusto en acoplarse, es la que se acoplaban más. Y como se acoplaban más, tenían más descendencia. Y por lo tanto, esos fueron los que exitosamente colonizaron todos los estamentos. El siguiente paso, mucho después, ya con Homo, es el amor. Aquellas parejas que incorporaron el amor al acto sexual, llevaron el acto sexual, entonces, a un nivel superior que se potencia terriblemente. De manera tal, entonces, que el sexo tiene 3 objetivos: la reproducción, el placer sexual y el amor en los casos que lo tengan. Bien, sigamos avanzando entonces. ¿Qué pasó con el hombre y la mujer en este aporte sexual? Cuando el hombre pasa de recolector a cazador, el macho se diferencia porque es el que caza y la hembra se queda cuidando la cría. Luego, cuando se incorpora la guerra, el guerrero era el varón. Y entonces culturalmente se genera esa división tan grande entre el hombre y la mujer que dura por muchísimo tiempo. ¿Saben cuándo se equipara? O mejor dicho, ¿quién lo equipara? ¿Quién le da a la mujer la conquista de sus derechos? ¿Saben quién fue? El siempre criticado liberalismo por todo el mundo. Los derechos de la mujer no se los dio el socialismo, se los dio el liberalismo. Y a las pruebas me remito. ¿Cuál fue el primer derecho de la mujer que recupera o que conquista a la mujer? Creo yo el derecho a trabajar. La mujer antes no trabajaba. ¿Cuándo empieza a trabajar la mujer? ¿Cuándo sale de su casa? En la revolución industrial va a los talleres, va a la fábrica, va a las oficinas. ¿Y qué consigue la mujer? Independencia económica. Y cuando la mujer consigue independencia económica, entonces puede decirle al marido: me voy de la casa porque no te aguanto más. O te vas vos de la casa porque la que paga la cuota soy yo. La segunda de las conquistas de la mujer, que es importantísima también, es la conquista política. ¿Quién le da a la mujer equiparamiento político? El liberalismo, con el voto. Empiezan, por supuesto, los ingleses o las naciones vinculadas con el Reino Unido. Ellos son los que empiezan. Alguien me dirá: en la Argentina el voto se lo dio el peronismo. Sí, señor. Sí, señor. El voto femenino en la Argentina se lo dio el peronismo. Hoy es 17 de octubre. He criticado al peronismo en mi Facebook, pero debo de reconocer que el voto femenino lo da el peronismo con gran influencia de Eva Perón. ¿Por qué no lo voy a reconocer? La tercera de las conquistas o libertades es la píldora. ¿Qué es la píldora? Por píldora me refiero a todos los anticonceptivos.
La píldora le permite a la mujer tener relaciones sexuales sin tener el riesgo de tener más hijos de los que quiere tener dentro del matrimonio, o poder tener relaciones fuera de su pareja sin tener el riesgo de quedar embarazada. Sin perjuicio de que yo considere que acepto o no acepto el segundo beneficio, debo de decirles que ese beneficio lo consiguió la mujer gracias al liberalismo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora es la equiparación política en lo que respecta a tener los mismos cargos. Se habla, quiero yo que las mujeres tengan la misma cantidad de cargos que los hombres en el Congreso, por ejemplo, que es lo que se está tratando ahora. Esa iniciativa es una iniciativa corporativa y es una iniciativa que perjudica fundamentalmente a las mujeres. Y lo voy a explicar. La democracia, que es el sistema menos imperfecto que existe para grandes comunidades, se basa en elegir a la gente. Las mayorías eligen a la gente, a los gobernantes, ¿cierto? ¿A quiénes eligen las mayorías? A los candidatos. ¿Quiénes ponen a los candidatos? Hay tres formas de poner a los candidatos en las democracias que yo conozca, por lo menos. No conozco una cuarta. El primer método son las democracias que se organizan en partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Es una institución que congrega gente con las mismas ideas. Elaboran una plataforma y tienen las mismas ideas. Es un corte vertical en la sociedad. En el Partido Radical hay gente de clase alta, de clase media y de clase baja. La segunda forma de organizarlo, es decir, de proponer candidatos, es la democracia corporativa. No se aglutinan por ideas, sino que se aglutinan por funciones, por lo que hacen, en lo que trabajan. Este método se ha usado ya, lo hemos experimentado en el fascismo y en el nazismo, no me acordaba, y tiene la desventaja, por supuesto que ahí tiene otros defectos que no los voy a analizar, pero tiene la desventaja, si fuera honestamente aplicado, que las corporaciones, a diferencia de los partidos, están organizadas horizontalmente, es decir, defienden intereses parciales. Esa es la desventaja. El tercer método, que para mí es la deformación del primero, es el método de los líderes, es decir, las democracias organizadas en movimientos y no en partidos. ¿Qué diferencia hay entre un partido y un movimiento? El movimiento es un líder y un grupo y miles de personas que lo siguen. Puede hasta cambiar de partido, puede hasta cambiar de ideología política. Y les voy a poner tres casos. Juan Domingo Perón, Menem y este señor Kirchner. Estos tres casos son tres individuos que han mutado en distintas etapas de su historia política de forma de pensar, y los líderes lo han acompañado. ¿Quieren que les ponga un caso actual? Massa, que ha cambiado de partido varias veces, o por lo menos dos. De manera tal que el problema, vuelvo ahora a la equiparación de los derechos de la mujer. El tema no es que haya tantas mujeres como varones en el Congreso. El tema es que funcione la democracia. ¿Y cómo funciona la democracia partidaria? Usted dirá, ¿por qué tiene que funcionar? Porque si no funciona, el líder sigue poniendo a las personas a que hay que votar y se eligen a ellos. ¿Por qué no se eligen a las mujeres? Porque los líderes son machistas. ¿Cómo se hace entonces para cambiar los líderes? El sistema de liderazgo. Es muy sencillo y con esto termino. Hay que hacer democracia interna, hacer que los partidos tengan democracia interna. No puede ser que el partido presuntamente más popular, es decir, más democrático, que es el peronista, no tenga democracia interna. ¿Qué significa democracia interna?
significa elecciones internas, donde una pueda armar una lista interna y pueda progresar sin estar vinculado con el jerarca de turno. Y la otra es el control presupuestario, por supuesto. Hay que hacer una ley para que se investigue, pero fundamentalmente se controle la financiación de los partidos políticos. ¿Saben por qué? Primero, porque corresponde, pero segundo, para proteger al ciudadano. ¿Saben por qué? Porque si esto no se hace, los partidos políticos se financian, los que están en el poder, con el gasto del Estado, con la propaganda. Lo estamos viendo en nuestros gobernantes. Utilizan la propaganda del Estado para promocionar o difundir no lo que hicieron o están haciendo, sino lo que van a hacer. Es decir, se están haciendo propaganda de ellos, por un lado. Y por otro lado, el gasto de la corrupción. Si yo manejo los contratos del Estado porque soy gobernante y soy corrupto y hago obras donde la mitad del presupuesto me lo llevo a mi casa, tengo una cantidad de dinero inconmensurable para poder después utilizarlo en propaganda política mía y no puede competir la otra persona que quiere crecer. De manera tal que estoy a favor de la unificación de derechos, pero la forma de conseguirlo no es ni compulsiva ni corporativa, es haciendo funcionar, mis queridos amigos, la democracia interna. Es palabra de honor. Este mes se cumplen dos efemérides importantes. El 12 de octubre, a la que nos hemos referido recién en la conversación con Eduardo, y el 17 de octubre. Pero además, el 12 de octubre, aparte del descubrimiento de América, nos trae otro efeméride, de la cual hoy se cumplen 100 años. Se cumple un siglo de la asunción del primer presidente de la República Argentina elegido por el voto popular a través de la ley Sáenz Peña. El 12 de octubre de 1916 asumió Hipólito Yrigoyen como presidente de la República luego de aplicarse ese sistema. Vamos un poquito a ver cómo llegamos a eso. Como ustedes saben, el traspaso del sistema monárquico al sistema republicano fue traumático, hubo guerras internas, hubo enfrentamientos, hubo una guerra de la independencia. En definitiva, fuimos de a poco consolidando un régimen republicano que implica la igualdad de los hombres ante la ley, la soberanía popular, etcétera, etcétera, pero de a poco se fueron mejorando las instituciones de ese sistema republicano. Todavía la influencia monárquica de las sociedades estamentarias, las sociedades de clase, etcétera, seguía existiendo, seguía habiendo esclavos incluso, los siguió habiendo hasta 1853. Y las elecciones, evidentemente, fueron un ejemplo claro de esta evolución. Córdoba en esto fue pionera. En 1820, por primera vez en nuestro país, se realiza una elección aplicando un sistema con voto obligatorio de todos los varones entre 18 y 50 años. Primera vez, 1821, pero pasarán muchos años hasta que se repita y se institucionalice en el país. Cuando por fin, después de tantos enfrentamientos, se sanciona la Constitución de 1853, una Constitución decididamente republicana, liberal y federal, inspirado en Juan Bautista Alberdi, el voto se hace general, pero con ciertas características. Por empezar, como bien lo ha dicho Eduardo, la mujer en ese momento no votaba, no había llegado a recuperar o a adquirir ese derecho que le corresponde, por supuesto. Pero además, en la concepción de Alberdi y de los constituyentes del 53, aunque la Constitución no dice nada con respecto a la elección, pero evidentemente estaba en el espíritu, todos los ciudadanos debían votar. Pero había algunas excepciones. Por ejemplo, los discapacitados, los sordomudos que no sabían leer y escribir, no podían votar porque se supone que no podían expresar claramente cuál era su intención. Pero una cuestión de orden práctico simplemente, no de orden formal, digamos. Pero además, la gente muy pobre no debía votar según Alberdi. ¿Por qué? Porque decía que la miseria hace que el voto se venda. Y el analfabeto tampoco votaba porque decía que la ignorancia hacía que cuando iba
a elegir un representante, terminaba eligiendo un tirano. Por supuesto que son concepciones que hoy no compartimos y hemos evolucionado, pero era un paso importante ya que todos los varones ya eran todos iguales ante la ley, no había más esclavos, todos estaban en condiciones de votar. El voto era libre, no era obligatorio. Obviamente sí, empezaron las presiones para que las elecciones se hicieran más amplias, se hiciera, por ejemplo, con garantías de que todos pudieran votar efectivamente e incluso de que el voto se hiciera obligatorio. Y fue un presidente que venía del Partido Autonomista Nacional, que fue el doctor Roque Sáenz Peña, quien presentó el proyecto de ley que el Congreso aprobó en 1912, estableciendo el voto obligatorio, el voto secreto y el voto universal. Las primeras elecciones que se hicieron fueron provinciales. En Córdoba se aplicó por primera vez al año siguiente. En la Constitución, en la reforma constitucional de 1912, presidida por Ramón J. Cárcano, se incorpora en la Constitución los principios de la ley Sáenz Peña. Y al año siguiente es el propio Cárcano quien gana la elección con el voto universal, obligatorio y secreto, en 1913, a través del Partido Convergencia Popular. Pero en 1816 se aplica por primera vez en la Nación y es reelegido Hipólito Yrigoyen. Lamentablemente, el comienzo de esta nueva etapa en la vida republicana tuvo un stop poco después, en 1930, cuando un golpe de Estado fascista interrumpió el orden constitucional y republicano y se encaramó un gobierno de facto. También el 17 de octubre, que es hoy, se conmemora otro hecho importante dentro de la historia argentina, que es un movimiento popular a través del cual mucha gente de Buenos Aires fue a la Plaza de Mayo para pedir la libertad de Juan Domingo Perón, que habiendo participado en otro golpe fascista en 1943, a raíz del cual subió un nuevo gobierno militar, del cual Perón fue secretario de Trabajo y Previsión, vicepresidente y ministro de Guerra, había entrado en conflicto con el presidente que estaba en ese momento y había sido apresado, tomado prisionero en Martín García. Ahí empieza de nuevo la sucesión de golpes de Estado que se había iniciado en 1861 y que, desgraciadamente, como alguna vez lo dije, nos da a los argentinos prácticamente el récord mundial de golpes de Estado en el periodo constitucional. Yo creo que los justicialistas celebran el 17 de octubre. Yo personalmente no lo celebro porque creo que dio comienzo a lo que Eduardo acaba de decir, la sustitución de los partidos políticos por un movimiento, es decir, un movimiento que tomaba el traje ideológico que le convenía, porque en definitiva era una maquinaria de poder para ganar elecciones. Pero rescato sí el voto, la asunción del primer presidente elegido por el voto popular según la ley Sáenz Peña. Bueno, en la despedida, un beso a las madres, Prudencio. Ayer ha sido el Día de la Madre, entonces a los que las tenemos vivas y a las que los tenemos en el corazón, les mandamos todos un beso a nuestras queridas madres. Un especial cariño a todas ellas. Se nos acabó el programa esta vez sí, y nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.